Los que no quieren que le pegue el sol allá en el fondo pueden venir más adelante. Aquí hay sombrita. Pero ya los va a correr solo el sol, no se preocupen. Muy bien, ¿están despiertos? Hola, levante la mano derecha, la izquierda, las dos. Muy bien, están todos acá. Yo también. Bien, esta mañana terminamos en Viernes Santo. Nunca hay que terminar en Viernes Santo. Esta mañana terminamos diciendo que la fe madura, consumada, era esa entrega que el Señor hizo hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue una fe hasta el extremo, del mismo modo que en la última cena dice Juan que el Señor nos amó hasta el extremo, podemos decir, creyó hasta el extremo, mostró esa entrega hasta el extremo, hasta no considerar su propia vida lo más importante, sino la misión que él tenía que cumplir. Pero nosotros sabemos, porque hemos celebrado la Pascua, que no termina el misterio pascual en el Viernes Santo. Si bien la cruz nos muestra el extremo del amor y el extremo de la entrega, también a esta entrega hasta el extremo del amor y de la fe hay una respuesta. Hay una respuesta del Padre. Y la respuesta del Padre a una fe que se entrega hasta morir, ¿cuál es? ¡Fuerte! No se escucha. Qué cara de resucitados que tienen todos. A las 2 de la tarde nadie resucita. Eso es un problema. A esa hora la gente la entrega, ¿no? Así a la cama para dormir la siesta. Uno se entrega. Resucita de mañana. La respuesta del Padre a la entrega del Hijo es que el Padre lo resucitó. Y de ese misterio de la resurrección brota la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de los que empezaron a resucitar con Cristo. San Pablo le escribe a los colosenses de Paraguay y les dice: ustedes que ya han resucitado con Cristo, tengan el pensamiento puesto en las cosas del cielo. Dice, ¿cómo? Si no se murieron, ¿cómo van a resucitar? La resurrección no es para después de muerto. La resurrección empieza ahora. La resurrección empieza cuando yo muero al mundo y a la vida sin Dios y recibo al Señor en mi vida. Allí empecé a resucitar y algún día terminaré de resucitar. Algún día esa resurrección llegará a su consumación. Pablo dice, ustedes que ya han resucitado con Cristo. A ver, levante la mano todos los que se sienten que ya han resucitado con Cristo. Bueno, los que están medio muertos, sigan nomás, ya se van a enterar. Ya han resucitado con Cristo. Este paso de la muerte a la vida, de la frustración a la esperanza, los discípulos lo dieron cuando creyeron en la resurrección. ¿Se acuerdan de los discípulos de Emaús? Que iban todos así, tristes, frustrados, se alejaban de Jerusalén por miedo. Y Jesús estaba al lado de ellos y no lo reconocían, porque estaban mirándose el ombligo. Ellos estaban centrados en el problema y estaban así y no lograban ver al Señor que estaba al lado. Les estaba explicando las Escrituras y no se daban cuenta. Después se dieron cuenta. Y fíjate qué interesante que es este episodio de Emaús, que estos medio muertos en su frustración, miedosos, ya era de noche y cuando descubrieron al Señor resucitado, perdieron el miedo y en medio de la noche se volvieron a Jerusalén. Perdieron el miedo. El resucitado te hace perder el miedo. Te arranca de tus frustraciones y te lanza a la misión.
No podían guardarse para el día siguiente, salir a contarles a los otros hermanos que el Señor estaba vivo. Dice el Evangelio de Marcos: ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Las mujeres vieron al resucitado y los hombres no creyeron, porque las mujeres no podían ser testigos en un juicio. Decían, no, están delirando. No puede ser. Entonces no le creyeron. Y después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino. Y ellos volvieron a comunicarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Eran duros los apóstoles, Eran duros. Yo no sé si serían carismáticos, pero eran duros. Y por último, estando a la mesa, los 11 se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. El Señor les echó en cara su incredulidad. No les dijo cabeza dura que eran, les dijo corazón duro. No les entran las balas a ustedes. Corazón duro. No creen. Si me han visto y todavía dudan. Son testigos, ahora que creyeron y después de recibir el Espíritu Santo, de todo lo que había dicho y hecho Jesús. Y salen a proclamarlo. Y lo proclaman como el Cristo. Y proclaman que en Jesús se cumplieron y se siguen cumpliendo las promesas que nos hizo el Padre. Dice Hechos 2:33, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, que ha derramado lo que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Este es el discurso de Pedro en los Hechos, cuando sale de Pentecostés. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús que ustedes crucificaron. Este es el Pedro resucitado. Es importante contemplar la figura de Pedro, porque allí ves lo que es la resurrección ahora. El miedoso que tiene coraje, el que dudaba que ahora anuncia con certeza, el Pedro que no se animaba y que ahora se lanza y no le importa que lo maten, el encerrado con los otros rezando por miedo y que ahora enfrenta a las autoridades, al Sanedrín, a lo más importante, a los jefes, y les anuncia la verdad. Ustedes lo mataron. A aquel que ustedes eran los primeros que tenían que reconocer, porque son los expertos, son los religiosos, son los conocedores de la Escritura, los primeros que tendrían que haberlo reconocido, y los primeros que tendrían que haberlo anunciado, y los primeros que tendrían que haber llevado al pueblo a recibirlo, eran ustedes. Y fueron ustedes los que lo mataron. Hay que tener coraje para decir esto. Uno no se lo esperaría de Pedro, que fue justamente el que lo negó y el que estaba encerrado, que probó su debilidad. Y este Pedro parece que no es el mismo. La diferencia es que este Pedro ya está lleno del Espíritu Santo y perdió los miedos y se lanzó a la misión. Esta fe, diría la carta a los Hebreos, capítulo 12, ahora es capaz de ir hasta la sangre. Y entonces estos discípulos hacen un llamado a los oyentes. Los llaman a integrarse a la iglesia. Por lo tanto, la fe es, en primer lugar, recibir la predicación de los testigos del Evangelio.
¿Se acuerdan que lo dice Pablo? ¿Cómo creerán si nadie les predica? La fe viene por la predicación. ¿La predicación de quién? De los testigos. De estos testigos que confiesan a Jesús como el Señor y que transmiten la experiencia de aquellos que han sido testigos y que se han encontrado con el resucitado. Es lo que llamamos la tradición. Pueden leer 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 dice San Pablo: yo no inventé nada, yo les transmito lo que recibí. Nosotros no inventamos un evangelio nuevo. Nosotros transmitimos, somos las cadenas de la transmisión de la experiencia que se remonta hasta estos primeros testigos que fueron los que se encontraron con el Señor. Le transmito esta tradición, por la cual también ustedes son salvados, dice San Pablo, si la guardan como yo se las transmití. O sea, no cambiando nada. Nada no significa el ropaje, sino nada de lo esencial. Ustedes tienen que transmitir esto que yo también transmito, porque lo recibí. Y esto se puede enriquecer también con la enseñanza. A Timoteo, en la primera Timoteo 4:6, por ejemplo, Pablo le encomienda la enseñanza y le dice cómo se tiene que hacer la transmisión. Esto lo pueden tener bien, lo pueden anotar para un curso de servidores o de catequistas. Le dice Pablo: yo te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra. Primero, insiste a tiempo y a destiempo. O sea, no pidas permiso. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Me parece que está hablando para hoy. No se pregunta qué es verdad, sino qué es lo nuevo. A ver, ¿cuál es la última moda religiosa? ¿Cuál es el último pastor que llegó con la última novedad de Hollywood? ¿Dónde está la novedad? No, la pregunta es dónde está la verdad, no la novedad. ¿Cuál es la última secta de moda que tiene el mejor show televisivo? La pregunta es cuál es la verdad, no cuál es la novedad, porque a nadie le interesan las novedades. Ya lo dijo el Señor, vendrá gente que se va a ir para cualquier lado buscando novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Esta es la propuesta que te hace el Señor. Y esta fe, para el pagano que no conoce al Señor, tiene consecuencias, tiene implicancias. ¿Cuáles son? ¿Qué significa entrar en la fe? ¿Qué significa recibir la predicación? Significa, en primer lugar, abandonar los ídolos. Hay un cambio que hay que hacer. Si yo estoy rendido a otros dioses o falsos dioses, que son los ídolos, de cualquier tipo que sean, religioso, económico, político, tengo que dejar esos ídolos, esas falsedades de las que espero recibir salvación, para entregarme al verdadero Dios, dejar los ídolos, volverse al Dios vivo y verdadero. Y para todos significa reconocer que Jesús, el Señor, es el que realiza el designio de Dios. En Él se realiza el designio de Dios.
Fíjate, te leo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 14 y siguientes. Dice así: los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron, sin saberlo, las escrituras de los profetas que se leen cada sábado, y sin encontrar en él ningún motivo de muerte, le pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Acá empieza Pedro a proclamar el querigma. Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció durante muchos días a los que habían subido a Galilea. Y también nosotros les anunciamos una buena noticia de esa promesa hecha a nuestros padres, que Dios cumplió en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo conozca la corrupción. Aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Y esta iglesia naciente, Pedro, los demás discípulos, empiezan a proclamar, empiezan a confesar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo hacen en el bautismo. Jesús, ¿se acuerdan? Al final del Evangelio de Mateo, que es el único que habla de la Trinidad, manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vayan a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ese es el mandato que da el Señor en la versión del Evangelio de Mateo. En esta fe, Pablo dice que se nos abre la inteligencia a los tesoros de la sabiduría y de los conocimientos del Señor, que es revelada por el Espíritu. Hoy decíamos que sin los ojos de la fe yo no puedo ver. El entender, el penetrar el misterio, esto que están viviendo los apóstoles, los discípulos, cuando el Señor había dicho: vendrá el Espíritu Santo y Él les recordará. Los discípulos tienen que volver a recordar lo que vivieron con Jesús y lo que Jesús les enseñó a la luz de estos nuevos acontecimientos. Y ahora cuando recuerdan, y dicen: ¿te acordás cuando el Señor decía esto? Cuando decía el otro, cuando anunció la Pascua. Antes lo habían escuchado, pero no habían entendido. Y ahora el Espíritu Santo les revela, les muestra realmente aquello que Él les había enseñado, pero que en su momento no podían entender. No pueden entenderlo todo, dice el Señor. San Marcos una y otra vez dice: y los discípulos no entendían. Si se quieren reír un poco, lean el Evangelio de San Marcos. A cada rato dice: y los discípulos no entendían. Y los discípulos no entendían. Y no entendían, y seguimos sin entender muchas veces. Porque el Espíritu Santo es el que te revela. O sea, te corre el velo, corre el telón y ves lo que siempre estuvo ahí, pero antes no eras capaz de ver. Dice Pablo: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con muchas palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, porque la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan es fuerza de Dios. De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios, en su divina sabiduría, Dios quiso salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Acá está la clave. Dios quiere salvar el mundo mediante la necedad de la predicación. ¿De quién? De nosotros. Cuando salís a anunciar lo que has visto y oído, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Acá tenés las dos versiones. Los griegos son los racionalistas, los intelectuales, los profesionales,
los que han leído mucho, los que sacaron títulos, quieren un evangelio razonable, que me lo expliquen, que lo entienda. Tiene que ser razonable, tiene que entrar en mi razón. Es la manipulación del mensaje de la salvación por mi razón. Si no lo entiendo, no me interesa. Si no lo puedo manipular con mi mente, con mi conocimiento, no me interesa. Los griegos. Los judíos, hoy sería más la religiosidad popular, quieren milagros. Este es el Padre sanador, te mira así y ya se levantan los paralíticos, y ya se mueve el tinglado, y ya se multiplican los panes, vuelan las flores, o sea, milagros. Padre, milagros, 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 milagros. Si no hay milagros, hoy no dijimos que felices los que creen sin ver. Hoy no dijimos que el Señor no quiere el show del milagro de los viernes a las 20 horas. Hay iglesias que saben a qué hora Dios hace los milagros. Dice, venga que el show de milagros empieza a las 7 de la tarde. Ay, ¿y Dios no puede hacer milagros a las 6? No, porque el pastor todavía no llegó. Los milagros son a las 7:15, porque primero canta el ministerio y después viene el pararrayo divino y ahí viene el show de milagros. Y Dios se tiene que someter a mis pies y hacer lo que yo le digo. Yo declaro que acá tenés que hacer esto y el otro y lo demás allá. ¡Qué bien! Así que Dios está a tus pies. Basta declararlo. Y Dios es como tu sirvienta. Hace lo que vos le decís. Y a la hora que lo decís. ¿Y si se le ocurre hacer el milagro media hora después? ¿O 3 horas antes? ¡Qué problema!, ¿no? ¡Qué problema cuando Dios se decide a ser Dios y echa por tierra a todos esos falsos diositos que le dan órdenes y pretenden manipularlos? Esto es viejo como andar a pie. Los griegos piden sabiduría, que yo lo pueda manipular con mi inteligencia. Otros piden show de milagros. Si es Dios, que lo muestre. Y Pablo, ¿qué dice? Y el Señor lo que te ofrece es la cruz. Una cruz para tu inteligencia manipuladora. Una cruz para tu racionalidad manipuladora. Una cruz para tu afectividad necesitada de signos una y otra vez, que no quiere creer sin ver. El Señor crucifica tu racionalidad, la tuya y la mía. El Señor crucifica tu emotividad exaltada que siempre quiere show, 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 show. Y el Señor dice, yo no soy, esto no es un circo, esto es una iglesia. Es algo distinto. Para ver un show, anda al circo, prende la televisión, anda al teatro revista. No sé, esto no es un show, esto es una iglesia. Esto está edificado en base a la fe. Y la fe crucifica tu racionalidad. Y la fe crucifica tus apetencias de un show de milagros. Porque la fe deja con la boca tapada tanto a los griegos racionalistas como a los judíos que piden milagros. Porque nosotros predicamos un Dios crucificado. ¿Podía hacer los milagros? Sí. ¿Podía ser así y que desapareciera el Imperio Romano? ¡Claro! ¿Podía ser así y que se prendiera a fuego todo el Sanedrín? ¡Claro! ¿Podía bajarse de la cruz? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Lo hizo? No. ¿Podía buscarse los mejores predicadores del mundo para predicar el Evangelio? Sí. ¿Qué eligió? Léete la carta a los Corintios. Lo que no cuenta los ojos del mundo. Esa la leyeron. Mírense entre ustedes, dice Pablo. No voy a leer lo que sigue porque es duro. Mírense entre ustedes. ¿Qué ven? ¿Hay acaso entre ustedes muchos nobles? ¿Hay acaso entre ustedes mucha gente importante? ¿No son acaso, y hace una lista
donde uno no quisiera estar adentro. Y dice Pablo, todo esto fueron ustedes antes de conocer al Señor. Porque el Señor elige lo que no cuenta a los ojos del mundo para confundir a lo que cuenta. Por eso lo eligió a Moisés, tartamudo y todo, para que liberara al pueblo de Egipto. Un prófugo, que lo tendrían que haber matado, ni bien cruzó la frontera. Y sin embargo nadie lo mató, y sin embargo hablaba y Aarón traducía o como fuera. Y el Señor liberó al pueblo de Egipto, viejo y todo, y eligió un viejo como Abraham y una vieja como Sara, que ¿a quién se le podía ocurrir que podía tener un hijo? El Señor crucifica tu afán de manipulación. Esta es la clave. Cuando yo quiero tener todo en orden y bajo control, el Señor me cambia los planes. A mí me los cambia mucho. Yo muchas veces digo, yo hago la agenda para saber lo que no va a pasar. Porque en general la tengo que cambiar tantas veces, pero me gusta anotar las cosas por las dudas. Entonces sé que seguramente que Dios tiene otros planes. Y me río, ahora me río, antes no me reía tanto, ahora ya me río, digo, es que es simpático, bueno, ya está, pasa Macedonia, ya organizamos todo, sí, pero yo preparé otra cosa, dice el Señor, listo, eso pasa, eso es normal. Dios, metete esto en la cabeza si sos servidor porque vas a ser más feliz y te vas a hacer menos problemas y menos dolores de cabeza. Dios crucifica tu afán de tenerlo todo bajo control. Los que tienen espíritu de controladores están fritos en la iglesia, porque el Señor cambia los planes y a veces a último momento. Y querés saber algo peor, ni siquiera te avisa. Y encima sale bien. Y uno dice, no puede ser. Un año preparando, salió otra cosa y encima salió bien. Y después decís, gloria a Dios. Mientras tanto, el pobre hígado, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Para que se vea que llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y que el protagonista es el Señor. El protagonista es el Espíritu. Que le interesa crucificar mi racionalidad, mi afán de show, para que yo pueda resucitar de esas muertes. Los judíos piden milagros, señales, los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, lo mismo judíos que griegos, fuerza y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Miren quiénes han sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Dios escogió lo necio del mundo para confundir a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo, lo despreciable, eso escogió Dios. Lo que no es para reducir a la nada lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia del Señor, de Él, que les viene, estén en Cristo Jesús, el cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, para que el que se gloríe en el Señor. Y no le robemos la gloria a Dios. Santiago va a hablar después, el apóstol Santiago en su carta, de no hacer acepción de personas y de una iglesia que realmente tenga esos sentimientos del Señor de acoger a todos por igual. Vamos a ver algo de lo que es la vida de fe en el bautizado. Por la fe entramos en el bautismo. Por la fe participamos en la enseñanza, en el espíritu, en la liturgia de la iglesia. Dice los Hechos de los Apóstoles que los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se unieron 3.000 a la iglesia. ¿Y qué hacían los cristianos? ¿Qué era la vida cristiana? Primero,
acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, lo que están haciendo ustedes. El cristiano quiere conocer más al Señor. Entonces iban frecuentemente a la enseñanza. El que no quiere aprender muestra que tiene poco amor. O muestra la soberbia del que cree que se las sabe todas, o muestra que no tiene interés y entonces es superficial. Siempre uno puede aprender más. Esto es importante, porque necesitamos darle contenido a nuestra predicación, a nuestra fe. Participaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, o sea, querían reunirse con los hermanos. El cristiano necesita experimentar la presencia del Señor en un grupo de oración, en una comunidad, creando vínculos, redes. Participaban en la fracción del pan, o sea, en la Eucaristía, especialmente el primer día de la semana, o sea, el domingo, y en las oraciones. Y los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales, y todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones, sus bienes, y repartían el precio según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, o sea, la Eucaristía no la podían celebrar en el templo de Jerusalén. En este tiempo la Eucaristía se celebraba en las casas. Y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. O sea, no solo compartían la Eucaristía, sino que después se quedaban a comer juntos, como hacemos nosotros tantas veces para compartir la fraternidad. Y en esta comunidad el Señor realiza ese designio de salvación, una fe que se va desarrollando en obediencia a este designio, realizando el amor. Santiago va a hablar de la relación de la fe con las obras. Simplemente la síntesis de su carta. Muéstrame tú tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. La fe no son declaraciones, la fe son hechos. La fe es un estilo de vida. Eso es tener fe. Tener fe no es tener a Dios en la lengua, tener fe es tener a Dios en la vida, en las manos, en los hechos, en las costumbres, en los pensamientos. Un estilo de vida según el Señor. Y esta fe se mantiene en la primera comunidad a partir de una fidelidad capaz de afrontar también incluso la muerte por el Señor. Si vos lees los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que estamos leyendo en estos días, hasta Pentecostés, fíjate que una de las cosas que quieren mostrar es que en los cristianos se revive la experiencia de muerte y resurrección del Señor. Esteban muere como el Señor, predica la palabra, es rechazado, se mantiene en fe, lo apedrean y mientras lo están matando, los perdona, con las mismas palabras de Jesús. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, encomiendo mi espíritu, veo el cielo y se entrega al Señor. Se repite la pasión de Cristo en la vida y muerte de Esteban. Se va a repetir en la vida y muerte de Pablo, como se repite en la vida y muerte de cada uno de nosotros. Ser cristiano es de a poco ir identificándose cada día más con Cristo. Es llegar a ser otro Cristo, entregado al Padre como Él se entregó y entregado en la confianza de que Él también nos resucita a nosotros. Como ves, la fe es un camino de la muerte a la vida. Es un camino de no conocer al Señor hasta terminar unido a Él. Es el camino de la unión con Dios.
es ser crucificado con Él, lo va a decir San Pablo, para ser resucitado con Él. Es llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo. Es llegar a que los demás puedan ver a Cristo en mí. No porque me cambie la cara o me ponga una careta. Es porque realmente se puede decir de mí, porque voy haciendo ese proceso, aquello que decían los contemporáneos de San Francisco. Lo llamaban el alter Christus, el otro Cristo. Decían, volvió Cristo a la tierra. ¿Y qué era? ¿Que tenía una cara extraña? No. En sus actitudes, en sus opciones, en su estilo de vida, decían, estamos viendo a Cristo de nuevo entre nosotros. Francisco era un ungido de Dios. Y ser un Cristo es ser un ungido de Dios. La palabra Cristo, Mesías, significa esto, es el ungido, es aquel en quien reside el Espíritu Santo. Y porque en Él está el Espíritu Santo, transmite el Espíritu del Señor, lleva a la unión con el Señor. Cuando en tu vida has recibido el Espíritu Santo, y qué bueno que este retiro sirva para prepararnos más intensamente a Pentecostés, para desear el Espíritu, no para hacer un show de milagros, sino para que Él te transforme la vida de tal modo que todos puedan ver a Cristo en vos y puedan decir, yo veo a fulana de tal y me parece que Jesús está caminando de nuevo en la tierra. Yo veo a este hombre y me parece que Jesús volvió y nos está hablando de nuevo. Porque es verdad, el Señor sigue caminando en el mundo, sanando, evangelizando, solamente que cambió de cuerpo. Ahora su cuerpo sos vos. El Espíritu es el mismo, pero vos ahora sos las manos del Señor, los ojos del Señor, los brazos del Señor, el corazón del Señor, para continuar a lo largo de la historia la misma obra, la misma predicación, bajo la guía del mismo Padre que envió a su Hijo al mundo para que todo el que crea se salve por Él, como te envía a vos también al mundo, para que todo el que crea esa predicación en el poder del Espíritu encuentre la salvación y también se vuelva a transformar en otro Cristo. ¡Amén! Gloria a Dios. Dale un aplauso a Jesús. Bien, hermanos, yo tengo que ser puntual porque me gusta ser puntual, aunque no tengamos fama de puntuales los argentinos, son las 3:15. Me dijeron que 3:30 es la misa y viene el obispo. Yo no sé si el obispo está, pero tendrá que llegar 3:30, va a bajar el helicóptero ahí y entonces viene el seguro. Así que ahora lo que vamos a hacer es, mientras Alberto nos acompaña con un cantito, ¿qué cosa? Arturo, ¿qué te dije, Alberto? Ya lo bauticé tantas veces este muchacho, así que ya varios nombres, te dije Alfredo, te dije Alberto, te dije Arturo, así que lo pueden llamar, con A empieza, Alejandro no te voy a decir porque soy yo. Entonces, vamos a cantar un cantito, y tenemos un momento de, no me vayan a comer porque después hay que comulgar, así que no es para comer pollo y chipá y cosas así, después comen después de la misa, antes no. No es para comer, pueden tomar agua pero no comer. Así que vamos a cantar, relájese un poquitito y ya en cuanto llegue el obispo comenzamos con la misa.